¿Por qué no admitíais que ese buzón en la cumbre de la montaña se pueda formar por casualidad? Porque en ese buzón veíais un proyecto, una idea, ¿no es cierto? Una función, y allí donde hay una función, un proyecto, una idea, necesariamente tiene que haber una inteligencia que la haya pensado. Pues mirad, el orden de este mundo es un orden objetivo. El hombre no es un proyecto increíble. Si tuviéramos que poner por escrito todo lo que el hombre es y lleva en su código genético, necesitaríamos, ¿sabéis?, 90.000 volúmenes. Y entonces resulta que el hombre es un proyecto que alguien lo ha tenido que pensar, no es un orden convencional. Ahí hay un proyecto, una idea. En mis ojos hay un proyecto, una idea. En mi cerebro hay un proyecto, una idea, infinitamente más importante que en un buzón. Y por eso, ciertamente, no podemos decir que sea fruto de la casualidad. La teoría de la evolución, un católico la puede aceptar por lo que respecta al cuerpo humano, ¿sabéis? Pero la teoría de la evolución hoy en día está en un callejón sin salida. En tiempos de Darwin, el famoso pensador del siglo pasado inglés, el que escribió El origen de las especies, decía que todas las especies van surgiendo en el mundo porque los animales se tienen que adaptar a las circunstancias de vida que cambian y al tenerse que adaptar generan órganos nuevos y así surgen especies nuevas. Darwin. Hoy en día su teoría no la sigue ningún científico, porque Darwin no conocía una cosa tremendamente importante que nosotros conocemos, y es que todo animal tiene un código genético que no cambia nunca a lo largo de su vida. Esto no lo sabía Darwin. Entonces hoy en día los teóricos de la evolución tienen que ir a lo que se llama la teoría sintética, y la explican así. Cuando un animal genera a otro animal, un mono a otro mono, a la hora de entregarle sus genes, puede haber mutaciones genéticas, y esas mutaciones genéticas surgidas al azar generan un hombre, por mutación genética. Esto es muy fácil decirlo, pero todas las mutaciones genéticas que hoy en día se conocen, ninguna de ellas cambia de especie. Se han hecho miles de ensayos con una mosca, la mosca del mosto, que se llama Drosophila melanogaster, y han estado durante 30 años, como esta mosca tiene muchos cambios genéticos, bombardeándola con fotones y haciendo experimentos a ver si conseguían mutaciones genéticas que diesen lugar a algo que fuera distinto de esa mosca. Ya se han cansado. Lo único que han conseguido es alargarle la longitud de las patas, cambiarle el color de las alas, es decir, mutaciones genéticas secundarias y casi siempre regresivas han llevado a la mosca a una situación peor. Además, esas mutaciones genéticas surgidas al azar no pueden explicar el orden objetivo, porque el azar, lo hemos dicho, no puede responder de los proyectos, de las ideas. Entonces, un científico creyente, evolucionista, católico, Grasset, francés, viene a decir lo siguiente. Con esto termino. Señores míos, seamos sinceros. La evolución se ha dado por una serie de leyes complejísimas que nosotros no conocemos. Ahora bien, allí donde hay leyes, allí donde se hacen proyectos, tiene que haber una inteligencia que lo piense. Y ese, dice este científico, se llama Dios. Porque si no es imposible que surjan todos estos proyectos. Hoy en día los científicos surgen que todo el mundo actual viene de una explosión que se dio hace 15.000 millones de años, con una partícula extremadamente pequeña, que es infinitamente más pequeña que un átomo de hidrógeno, que es el más pequeño de todos. Y entonces dice Grasset, le tendríamos que pedir a esa partícula tan pequeña que por sí sola haga el proyecto hombre, el proyecto caballo, el proyecto jirafa, pero eso es imposible. Porque para atender a un proyecto es preciso conocerlo. Yo no pinto una flor si no tengo el concepto de flor. Y entonces no se le puede pedir a una pequeña partícula de materia que por sí sola nos haga el proyecto hombre sin conocerlo. Porque un proyecto, una idea, para poderlo realizar es preciso conocerlo, ¿me entendéis? Por eso dice este señor, si creemos en Dios se salva la teoría de la evolución. Y fijaros qué ironía. Antes, en tiempos de Darwin, se utilizaba la evolución para luchar contra la fe en Dios. Hoy hay que creer en Dios para salvar la teoría de la evolución. Y sabéis, nos dicen en la que los grandes científicos de este siglo, sobre todo los de la física cuántica, han sido creyentes. Nos lo dicen, ¿verdad? Nadie os ha dicho que Planck era creyente, que Pauli era creyente, que Schrödinger era creyente, que Heisenberg era creyente,
que Einstein, aunque tenía problemas más bien de tipo filosófico, reconocía que esto no puede surgir del azar, que hay una razón detrás. Weizsäcker, Jordan, von Braun, anteriormente el famoso Pasteur, el científico probablemente más grande que ha tenido Francia, decía: porque he estudiado mucho a lo largo de mi vida, tengo la fe de un bretón. Si hubiese estudiado más, tendría la fe de una bretona, decía él. Señores míos, nadie os ha dicho que hay científicos hoy en día que se están convirtiendo al catolicismo. Nadie os ha hablado, pero de esto os voy a hablar un poquito más adelante, porque ciertamente la idea que se nos transmite es que el cristianismo pues es algo que está totalmente ya sobrepasado y que realmente la ciencia tiene pobre ciencia, pobres científicos. Saben mucho de su ciencia, pero al final no se pueden explicar nunca los grandes misterios de la vida humana, porque en último término ni siquiera pueden fundamentar la moral los científicos, y se están convirtiendo en estos últimos años personajes tremendamente interesantes, os lo voy a decir ahora, precisamente porque se dan cuenta de que simplemente con la ciencia no resuelven los grandes problemas del sentido de la vida, el problema del más allá, ni siquiera el problema de la moral. Vamos a meternos un poquito con la moral. Vamos a ir viendo cómo realmente, en último término, al final no sale Dios. Yo recuerdo, hace ya unos años, a un muchacho joven que le quería convencer de la existencia de Dios. Me dijo: cuidado, señor cura. Yo tengo mi propia conciencia, ¿sabe? Y mi conciencia es autónoma. Eso ya lo probó Kant. Así que usted no trate de forzar mi propia conciencia. La conciencia se basta a sí misma, cada uno tiene su propia conciencia. Usted no se meta en lo que es el santuario de mi propia conciencia. Bien, ¿qué dijo Kant? Kant dijo efectivamente que el hombre tiene una conciencia moral, pero una conciencia moral no se debe basar nunca en el premio o en el castigo que te van a dar. La conciencia no se tiene que basar tampoco, dice Kant, en normas externas a la persona humana, sino la conciencia es la expresión misma de la dignidad del hombre y tiene un imperativo categórico, dice él, con dos formulaciones. La más importante es esta. Esto es lo que nos dice la conciencia. Trata a los demás como fin de tus obras y nunca como medio e instrumento de tus intereses. Muy bien, señor Kant. Estoy completamente de acuerdo. Yo estoy completamente de acuerdo, señor Kant, pero explíqueme usted. ¿Por qué yo puedo tomar un pollo y me lo puedo comer y sin embargo a un hombre lo tengo que respetar? Dígame. Y eso es lo que Kant no puede explicar. Y eso es lo que le vamos a explicar ahora, mirad. Vamos a ver, si el hombre no fuera más que materia, no se podría fundamentar la moral. Porque la materia la podemos convertir en un instrumento de nuestros fines, ¿no es cierto? Podemos comer pollo, ¿por qué? Porque el pollo sencillamente es pura materia. No hay ningún problema, ¿no es cierto? Y lo convierto en medio de mis fines. Yo quiero vivir, entonces me como ese pollo, porque es pura materia. Sin embargo, al hombre lo tenemos que respetar. ¿Por qué? Porque no simplemente es materia. El hombre tiene una dignidad sagrada en cuanto que tiene materia ciertamente, pero tiene un alma espiritual e inmortal. Y entonces al hombre ya no lo puedo utilizar como instrumento de mis fines. Y me encantaría enormemente explicar la existencia del alma ahora y demostrarlo, porque se puede hacer a partir de las operaciones que el hombre tiene espirituales y que no tienen los animales. Al menos quisiera enumerarlas. Los animales no tienen libertad. Los animales hacen todo copiando lo que hacen sus padres, no tienen ninguna originalidad. El hombre, sin embargo, tiene una libertad por la que decide su futuro. Decide casarse o no casarse, ser cristiano o no ser cristiano. Libertad significa autodeterminación. ¿Qué quiere decir eso? Que no estamos determinados totalmente por los genes de nuestros padres y que hay en nosotros algo más allá de la genética de los genes que hemos recibido de nuestros padres. El hombre tiene conocimiento intelectual que no tienen los animales, lenguaje simbólico, con el que pone nombre a cada una de las cosas que existen. El lenguaje de los animales es emotivo, expresa el miedo, expresa sentimientos, el celo, el hambre, pero el hombre se da cuenta de que existen seres y pone nombre a cada una de las cosas que existen.
Los animales no progresan, ni hacen arte. Una vez un amigo mío, sacerdote, me llevó a unas cuevas prehistóricas en el País Vasco y me dijo: te voy a enseñar las cuevas de Santimamiña. Entramos allí, había un lecho de pajas y le dije: cuidado, esto no es prueba de que haya existido aquí el hombre, porque un lecho de pajas lo puede hacer un oso. Pero después con una linterna me iluminó dibujos de bisontes y caballos. Esto sí, los animales no pintan. ¿Por qué? Porque para pintar un caballo tienes que tener el concepto espiritual de caballo. Los animales no tienen conocimiento intelectual y por eso no pintan. Tampoco los animales tienen arte, ni tienen ética, ni tienen religión. Pero no me puedo detener más. Entonces el hombre, si tiene esas operaciones espirituales, tiene que tener un principio espiritual que llamamos alma. Ahora bien, si el alma es justamente espiritual, no la podemos recibir de nuestros padres. ¿Por qué? Porque no tiene partes extensas en el espacio como la materia. Y decía muy bien Santo Tomás, no se puede partir y por lo tanto el alma no se puede generar. De ahí que el alma la tenemos recibida directamente de Dios, en cada uno de nosotros. Y por eso somos distintos de los animales. Y esto es lo que le ha llevado ahora 3 conversiones importantes. Una, la de Eccles, Premio Nobel de Medicina norteamericano. Este hombre empezaba a darle vueltas al tema de los gemelos. ¿Sabéis cuáles son los gemelos? No los mellizos. Los gemelos provienen de un mismo óvulo que luego se divide. Tienen que ser los 2 niños o niñas, nacen en la misma placenta porque tienen el mismo código genético. Genéticamente son iguales. Es una especie de clonación natural. Pero él decía, sin embargo, cada uno de los gemelos tiene la conciencia de tener un yo único, irrepetible, absolutamente original. ¿De dónde nace esa experiencia? Y él entonces se preguntó por el alma. Encontró una serie de argumentos que le convencieron de la existencia del alma en el hombre y luego se dio cuenta de que el alma no puede venir por generación y eso lo ha llevado a Dios y se ha pasado a la Iglesia Católica. Él se dio cuenta de que no se puede fundamentar la dignidad del hombre si no es desde Dios. Acaba de convertirse también el famoso Nathanson, ¿os lo han dicho? Ya su libro en que relata su conversión está a punto de salir en castellano. Este Nathanson fue el que hizo en Estados Unidos más de 10.000 abortos, confiesa él personalmente. Instituyó clínicas abortistas en Estados Unidos, pero empezó a pensar en el hombre. Se preguntó qué es el hombre. Y justamente cuando se ha dado cuenta de que el hombre no se puede reducir a pura materia porque tiene unas operaciones espirituales, como la libertad, el arte y otras, llegó al alma y el alma le ha llevado a Dios. Ha sido bautizado hace año y pico en la Catedral de San Patricio en Nueva York. Y el famoso McIntyre, el exponente más importante de la analítica del lenguaje en Estados Unidos, se acaba de hacer católico. El día que me enteré leyendo un libro italiano, pegué un bote, porque ese hombre es el filósofo más importante en el campo de la ética en Estados Unidos. Se ha convencido de que no se puede fundamentar la moral al margen de Dios por este dibujito. Porque sí que tenemos que tener respeto al hombre, es porque el hombre tiene un valor absoluto. Y ese valor absoluto del hombre solo se salva si tiene un alma espiritual e inmortal. Si el hombre es pura materia, entonces no es posible montar la moral, porque la materia la podemos reducir siempre a medio de nuestros fines. De ahí que se da cuenta de que realmente todo el drama moderno proviene de que hemos perdido a Dios. Y de que no es posible fundamentar la moral al margen de Dios. No es posible. Si Dios no existe, el hombre es un animal. O con la frase de Dostoyevsky, si Dios no existe, todo está permitido. Si queremos salvar al hombre, solamente puede ser creyendo en Dios. Porque si no salvamos esa dignidad trascendente del hombre en cuanto que tiene un alma que recibe directamente de Dios, entonces el hombre es un mono más evolucionado, ¿no es cierto?, pero pura materia. Y entonces, pues no existe la verdad del hombre. Y si no existe la verdad, como decía antes, esta vida se convierte en una lucha por el poder, el dinero y el sexo. Y así nos está ocurriendo hoy en día.